Vamos a ver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Por qué tenemos que utilizar métodos numéricos cuando tenemos sistema de ecuaciones no lineales? Bueno, podemos básicamente justificarlo con el hecho de que muchas veces no podemos encontrar un método analítico convencional, o quizás muchas veces encontramos el método analítico, pero es largo, es tedioso y realmente no tenemos certezas de que vamos a llegar a la solución, y encima no sabemos si esa solución es única o si hay varias, o a lo mejor directamente no tiene solución. En realidad, lo que podríamos decir es, hay un software disponible, directamente cargo las ecuaciones, por eso directamente... cualquier cosa. Vamos a ver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Por qué tenemos que utilizar este método? Esto básicamente lo podemos justificar con el hecho de que a veces nos encontramos con sistemas de ecuaciones no lineales que no tienen una resolución sencilla o no tienen un método analítico convencional que podamos detectar a simple vista. Por ejemplo, si tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de la forma logaritmo de x más x cubo igual a seno de x sobre cotangente de x más 3y cuadrado, y la segunda ecuación es seno de y por x igual al logaritmo de x más y menos la tangente de y. Encima, bueno, vamos a poner acá el logaritmo de x por y. O sea, vemos que son dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas, pero es difícil detectar un método para poder resolverlo y ni siquiera sabemos cuántas soluciones tiene o si realmente tiene solución. Por eso es necesario utilizar métodos numéricos, para simplemente cargar las ecuaciones, proponer generalmente un esquema iterativo basado en algún algoritmo. En este caso vamos a ver con el método de Newton-Raphson, pero bueno, podemos alcanzar la solución mediante un software y eso nos evita que tengamos que ponernos a renegar con métodos analíticos y perder tiempo para encontrar una solución satisfactoria. Una solución, más allá de que sea satisfactoria o no. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero que es muy complejo establecer criterios para garantizar existencia de soluciones debido a la gran diversidad de comportamientos que pueden presentarse. Es decir, no podemos establecer un teorema de existencia y unicidad como sí lo hemos hecho en ecuaciones no lineales unidimensionales, es decir, cuando tenemos una sola variable. Podemos establecer condiciones, podemos establecer criterios que nos garanticen la existencia y o la unicidad de una solución. En este caso no lo podemos hacer porque hay muchas combinaciones. Por ejemplo, acá estamos combinando logaritmo con seno con cotangente. Pero bueno, y encima lo que tiene es que podemos aumentar el número de ecuaciones, aumentar el número de variables, y eso va a requerir mayor complejidad todavía, mayor número de operaciones necesarias para cumplir una dada tolerancia. Por eso no hay tantos teoremas o tantos criterios para poder asegurar la convergencia de los métodos numéricos. Y hay que recordar que está limitado a sistemas cuadrados, a sistemas de n por n. Y que lo que vamos a obtener cada vez que utilicemos el método, por ejemplo el de Newton-Raphson, va a ser, colocamos un estimador y nos va a dar la solución generalmente más próxima a ese estimador. Puede que tenga más soluciones, por eso hay que elegir más de un estimador. Bien, así que lo importante hasta ahora de esta parte es saber que cuando tenemos sistemas de ecuaciones no lineales va a ser complicado establecer criterios. Es más, de hecho no lo vamos a hacer. No vamos a establecer criterios de garantías de convergencia del método. Y sí vamos a tener en cuenta que tenemos que tratar de modelar algún método de prueba y error, como lo vamos a ver ahora. Primero vamos a hablar un poquito del método de Newton-Raphson.
tiene la misma convergencia cuadrática que la versión unidimensional. O sea que de los métodos abiertos, recordemos que Newton-Raphson era el más rápido de todos los que vimos. Necesita la selección de un buen estimador inicial. Es clave. Un buen estimador inicial nos asegurará la convergencia del método y nos dará un número de iteraciones aceptable para alcanzar la solución. Cuando el estimador inicial es lejano a nuestras raíces, a nuestras soluciones, aumenta el riesgo de divergencia o aumenta el número de iteraciones necesarios para cumplir con una dada tolerancia. Y acá corremos la desventaja de que no tenemos métodos gráficos para ayudarnos. En una forma genérica, porque bueno, a lo mejor si tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos más que nada graficar y ver la solución, pero igual sigue siendo complejo. Obviamente que cuando aumentamos el sistema de 3×3, de 4×4 ya no se puede graficar, así que no tenemos esa ventaja que teníamos en el caso unidimensional. ¿Cómo elijo los estimadores? Porque lo que hacíamos antes era justamente ver cuál era en forma gráfica los cortes, cuántos cortes, y con eso podíamos establecer estimadores iniciales adecuados en los métodos unidimensionales, pero en este caso, como no podemos graficar, tenemos que valernos de otras herramientas. Si tenemos conocimiento de la situación problemática, tenemos que apelar al sentido común y probar aquellos valores que tengan sentido físico. Si nuestro sistema de ecuación no lineal, por ejemplo, en este de acá, bueno, igual es muy complejo, pero no importa. Si sabemos que a lo mejor X es la temperatura e Y la presión, y la temperatura está dada en Kelvin, sabemos que no podemos proponer una temperatura negativa porque el Kelvin es una escala absoluta, va de 0 a más infinito. Tampoco podemos proponer una temperatura extremadamente alta, porque si a lo mejor estas ecuaciones es el modelado que viene de un balance de energía de un determinado equipo, no tiene sentido proponer una temperatura muy grande. Por más de que a lo mejor la ecuación tenga esa solución, porque puede darse, porque es una ecuación matemática, no significa que es nuestra solución. O sea, nos da una temperatura de 1.000.000 de Kelvin, a lo mejor satisface X igual a 1.000.000 esta ecuación junto con otro Y, pero no es la solución de nuestro problema. Así que tendremos que descartar ese tipo de valores. Y en el caso de Y de la presión, si la presión está en escala absoluta, sabemos que también no puede ser negativa. Ahora, si es una presión relativa, sí puede ser negativa, pero tenemos limitantes. O sea, la presión relativa más chica que podemos proponer va a ser de menos 1 atmósfera, si es relativa. Y si es absoluta, tenemos que proponer un valor desde 0 a más infinito, pero lo mismo que antes. No podemos proponer un valor enorme porque si corresponde a un equipo, a una condición de trabajo, no tiene sentido valores exageradamente altos. Entonces, en ese caso, si tenemos certeza de que nuestro modelo matemático proviene de un balance de energía, de un balance de masa o de un determinado modelado de un equipo, de una situación real, tenemos criterios y sentido común para fijar valores iniciales o aunque sea descartar rangos de valores que no tienen sentido. Y si no, la otra opción básicamente consiste en modelar un sistema. Básicamente es modelar el sistema. Vamos a ponerlo. Modelar un esquema de prueba y error. ¿Cómo es esto de modelar un esquema de prueba y error? Tratar de no tirar valores porque sí. A lo mejor sí, como es software, empiezo a probar, empiezo a poner números y listo. Voy probando hasta que alcanza solución y voy viendo. Pero lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a probar tales valores, tal valor, que me parece que tiene sentido que puede valer esto, o cercano a esto.
y después ir incrementándolo de 10 en 10, de 5 en 5, o hacer un incremento negativo, es decir, ir disminuyendo. Es decir, si bien optar por la prueba y error, darle un esquema de trabajo, darle un plan de trabajo. Porque bueno, a lo mejor encontré una solución, pero puedo seguir proponiendo porque a lo mejor hay más soluciones. Bueno, y al ir proponiendo voy viendo si me aparece una solución nueva o si siempre es la misma. Entonces ya más o menos tengo una idea clara de cuáles son las soluciones. También podemos hacer un archivo de instrucción, un archivo de función que aplique el método de Newton-Raphson en forma iterativa para varios estimadores iniciales. Es decir, propongo un vector de estimadores iniciales y utilizo el método de Newton-Raphson 20 veces para esos estimadores que propuse de antemano. Es decir, hay que armar un esquema de trabajo. Entonces ese esquema de trabajo, vamos a poner algún resumencito bien chiquitito, puede ser realizar un archivo de instrucción o archivo de función para aplicar el método varias veces, o si no, vamos a poner que fijar un plan de prueba y error que va a hacer justamente es establecer número de, vamos a poner, establecer el incremento, evaluar el tema del criterio de frenado, evaluar la tolerancia, ver si la podemos aumentar, la podemos disminuir, si realmente necesitamos una determinada tolerancia o podemos ser flexibles. Es decir, si bien es prueba y error, planificarlo. Esto sería lo ideal. Bien. Bueno, esto ha sido nada más una introducción. Ahora, en el próximo video, vamos a ver justamente el método de Newton-Raphson, la parte analítica, y lo vamos a aplicar en MATLAB.